con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Hola, soy Lupita Carrillo, pastora de Nueva Esperanza, y quiero darte la bienvenida a la serie Lazos que unen y protegen tu familia. Estamos en esta serie, estamos aprendiendo las cualidades del amor auténtico, las cualidades de una persona que ama. Y estas cualidades tienen que ver con hábitos que necesitamos desarrollar. En esta tercera lección vamos a ver una de las cualidades o hábitos que necesitamos desarrollar, que es el perdón. ¿Te has puesto a pensar qué sería de nosotros si Dios nos pagara, si Dios nos tratara de acuerdo a nuestros pecados? Si sufriéramos las consecuencias de los pecados, si Dios no nos perdonara. Creo que el salmista se puso a pensar. En el Salmo 140, versículo 3 y 4, el salmista reflexionó. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Pues una de las mayores bendiciones en nuestra relación con Dios tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Qué bien nos sentimos saber y vivir sin las consecuencias, sin que Dios nos trate como gente que se merece otra cosa, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la sangre derramada en la cruz de Cristo Jesús. Dios es un Dios perdonador. Él es la esencia del amor y una de sus cualidades es ser un Dios perdonador. Y nosotros como sus hijos necesitamos aprender a tener y desarrollar un corazón perdonador. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7 dice: el amor todo lo disculpa. Ahora bien, vamos a aprender 3 cosas importantes acerca del perdón. La primera, vamos a aprender que el perdón es decirle no al egocentrismo. Nosotros por naturaleza somos egocéntricos. Pensamos nada más en nosotros. Y cuando decidimos perdonar, nosotros damos una oportunidad de superar ese egocentrismo y de quitar la naturaleza egoísta y vivir para hacerle bien a los demás. La segunda cosa que tenemos que aprender es que el perdón no significa ignorar el mal que se nos ha hecho. No podemos olvidarlo nada más, así como así. No se eliminan las consecuencias de lo que alguien nos ha herido, de lo que alguien nos ha hecho. Se experimenta incluso el dolor cuando recuerdas la ofensa que se te ha dado, ¿sí? Pero nosotros, en vez de reaccionar diciéndole a la mente y al corazón queremos justicia, entonces elegimos el amor en vez de la justicia. La tercera y muy importante acerca del amor es saber que el perdón no devuelve inmediatamente la confianza. La confianza, cuando hay una ofensa, la confianza se quiebra. Y cuando viene el perdón, no se rescata, no se restablece la confianza inmediatamente. Pero se da la oportunidad de una reconciliación. El perdón sí es una oportunidad de una reconciliación y que nuestra mente deje la obsesión por los errores del pasado cuando alguien nos ha ofendido. Y abre la oportunidad
precisamente para que la relación vuelva a funcionar. La palabra de Dios dice en Proverbios 17:9: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. También Martin Luther King Jr. dijo: el perdón no es un acto esporádico, es una actitud permanente. Entonces vamos a definir lo que es el concepto del perdón. Perdonar es dejar de ser presa de la ira. La falta de perdón tiene mucho que ver con la ira. El Nuevo Testamento usa una palabra, remisión, como perdón. Y remisión quiere decir dejar el resentimiento o la ira. Es el derecho a una compensación. Entonces, la falta de perdón tiene que ver con la ira. Cuando nosotros somos heridos, somos ofendidos por una persona, somos heridos y guardamos ira. El perdón es dejar de ser presa de la ira. Así es de que vamos a aprender cómo ser libres de la ira y poder adquirir un corazón perdonador. La ira fue concebida, la ira es un sentimiento, es una emoción que fue concebida para visitarnos, no para vivir permanentemente en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando alguien nos ofende y nosotros no queremos perdonar, es porque queremos guardar la ira en nuestro corazón. Así es que vamos a aprender 4 cosas para que nosotros podamos liberar la ira de nuestro ser. La primera tiene que ver con liberar al ofensor. Siempre hay alguien que nos ofendió y cuando nosotros no perdonamos a esa persona es porque lo tenemos presa en nuestro corazón y en nuestra mente a través de la ira. Así es de que nosotros, el reto no es perdonar, el reto es liberar al ofensor, hacerlo libre de lo que nosotros creemos que él debe de pagarnos. Liberar no es perdonar. Liberar tampoco tiene que ver con reconciliación. Liberar emocionalmente a nuestro ofensor nos pone en la posición listos para ser nosotros libres de la ira y estar en condiciones de poder perdonar al que nos ha ofendido. Como punto número 2, para ser nosotros libres de la ira, es admitir nuestros propios errores. Cuando hay un problema de relaciones entre el prójimo, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, tenemos que nosotros meditar y pensar cuando alguien nos ha ofendido, qué fue lo que nosotros hicimos y tener que admitir que también nosotros nos equivocamos. Nunca alguien es completamente culpable y alguien es completamente inocente, por lo general. Así es de que es importante que nosotros aceptemos nuestros propios errores. La naturaleza que tenemos es de enojo y eso impide que nosotros admitamos lo que nosotros hemos hecho mal en este problema o en esta relación. Esa es la segunda cosa. La primera es liberar al opresor, al ofensor. La segunda es admitir nuestros propios errores. La tercera es devolver bien cuando nos hacen mal. Y eso es muy difícil, pero es la única manera de que nosotros también podamos liberar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón de la ira. Generalmente nosotros somos amables con los que son amables, amamos a los que nos aman, nos portamos bien con los que se portan mal. Pero es importante saber
que nosotros, aún cuando alguien que nos ha ofendido no nos quiere pedir perdón, no nos puede pedir perdón o no viene y nos pide perdón, nosotros tenemos que devolver bien, aunque él nos haga mal, aunque nos siga haciendo mal. Esa es la tercera cosa para liberarnos de la ira. La cuarta cosa que necesitamos saber es utilizar bien el dolor. Cuando hay una ofensa y una herida en nuestro corazón, nos duele. Y muchas veces nos la pasamos concentrados en ese dolor y dejamos de ser productivos para lo que necesitamos hacer. Nosotros tenemos que aprender a utilizar el dolor para algo provechoso, para tener energías constructivas, para hacer ese dolor, convertirlo en energía constructiva. Esas son las 4 cosas importantes que tenemos que aprender y liberar, y esto libera nuestra ira. Los voy a repetir. La primera de estas es liberar al ofensor. La segunda es admitir nuestros propios errores. La tercera es seguir actuando bien aunque nos sigan haciendo mal. Y la cuarta precisamente es a utilizar el dolor que tenemos a través de esa herida y esa ofensa para hacer las cosas necesarias, no quedarnos derrumbados sin hacer nada. Una de las cosas que nosotros tenemos también que adquirir después de ser liberados de la ira que tenemos en nuestro ser y no perdonar es adquirir la capacidad de perdonar. Esta capacidad de perdonar la podemos nosotros adquirir a través de 2 pasos importantes, de 2 cosas necesarias para adquirir la capacidad de perdonar. Una es, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, podemos nosotros empezar a adquirir la capacidad de perdonarles a otros. Muchas veces cuando hay un problema entre la pareja, entre el jefe y el subordinado, entre los hermanos, entre cualquier relación, ¿verdad? Es que tú mismo cometes errores y no puedes perdonar porque ni tú mismo te puedes perdonar. Necesitas aprender a perdonarte a ti mismo. El salmista dice en el Salmo 32:1: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Dice la Dios habla hoy. La segunda cosa es disculparse con los otros. Nosotros tenemos que pedir perdón cuando nosotros necesitamos pedirlo. Y esto nos ayuda a adquirir la capacidad de perdón. Cuando una persona batalla para pedir perdón cuando se equivoca, es difícil que tenga la capacidad de perdonarse. Una de las cosas, tenemos que entender que una de las cosas más importantes por qué nosotros somos ofendidos es por la naturaleza pecaminosa de los demás. Es porque nadie somos perfectos. Es porque la palabra de Dios en Santiago 5:16 dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Así es de que con nosotros adquirimos la capacidad de perdonar cuando aprendemos a disculparnos con otros, ¿sí? Y cuando nosotros nos disculpamos, cuando nosotros pedimos perdón a otros, podemos tener 2 resultados: el rechazo. Y ese rechazo nos capacita también para que nosotros seamos más fáciles de perdonar. Y la otra es, se abre una posibilidad para la reconciliación. Pero siempre que tú pidas perdón, estás capacitándote para aprender a perdonar a otros.
Como ya dijimos, estamos estudiando acerca de las cualidades de una persona que ama realmente. Así es de que estas cualidades del amor, nosotros tenemos que ponerlas en práctica. Así que vamos a terminar esta lección diciendo cómo tú puedes o cómo todos nosotros podemos practicar el perdón. Nosotros tenemos que aprender a practicar el perdón, sabiendo que nadie es perfecto, como ya lo dijimos en el punto anterior. Santiago 3:2 dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Lo que estamos nosotros viendo es que las cualidades de alguien que practica o que es amoroso, hay que estarlas practicando para que se hagan hábitos en nuestra vida. Así que, ¿cómo practicamos el perdón? ¿Cómo practicamos el perdón? Necesitamos aprender a practicar el perdón sabiendo que vivimos en un mundo imperfecto, que la gente es imperfecta, que yo soy imperfecta. Tenemos que estar conscientes de eso. Así es de que solamente voy a decir 2 cosas con las cuales tú puedes practicar el amor, perdonando. La primera es, tienes que elegir el amor en lugar de la justicia. El sentido de justicia muchas veces nos dice, tiene que pagar, está en deuda contigo, está en deuda contigo. Pero 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Nosotros tenemos que elegir el amor por sobre la justicia. Nosotros tenemos que de corazón elegir amar a reclamar la justicia para alguien. Esto va a hacer que nuestras relaciones sean mejores, va a hacer que nuestras familias vivan mejor cuando no estamos exigiendo justicia, sino estamos siendo amorosos. La segunda cosa muy importante que quiero que usted aprenda, que aprendamos para practicar el amor, es cuando nosotros practicamos el perdón, guardamos nuestras relaciones, guardamos nuestros corazones, pero sobre todo guardamos nuestras almas por la eternidad. Y eso no tiene precio. Mateo 6:14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces tenemos que aprender a practicar el perdón si queremos tener buenas relaciones con nuestro prójimo, si queremos agradar a Dios, si queremos ser personas amorosas, si queremos demostrar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones hacia los demás. Tenemos que aprender a practicar el perdón. Pues bien, esta ha sido nuestra lección del perdón. Recuerda, una persona auténticamente amorosa adquiere la capacidad de perdonar a su prójimo. Ahora bien, es el tiempo de la discusión en el grupo. Te animo a 2 cosas. La primera, haz tus preguntas, di tus opiniones, pero también ve esta semana y trata de seguir los pasos para que tu corazón pueda llegar a ser un corazón perdonador. Te esperamos en la próxima lección de esta serie, Lazos que unen y protegen tu familia.